recordando, nuestro Señor Jesucristo le revela, le manda cartas a sus iglesias, ¿sí? A 7 iglesias de ellas, y estamos en la 4ª iglesia, la iglesia de Sardis. No sé si les comenté qué es lo que significa Sardis. ¿Lo comenté o no? Creo no. ¿Saben qué significa Sardis? Sobreviviente, ¿sí? Ese es el significado de Sardis, sobreviviente, y va muy de acuerdo al tema que el Señor Jesús trata con respecto a la iglesia. Y voy a darle lectura una vez más, Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice así la palabra de nuestro Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas que son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado Dios, queremos rogarle, Señor, que al meditar en esta mañana en su palabra, usted nos ayude a entenderla, y como aún lo expresa usted en esta última parte, que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. Señor, queremos oír lo que tu Santo Espíritu quiere hablar a nuestras vidas. Acomode conforme a la necesidad que hay. Señor, usted conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Sabe aún, Señor, si hay quienes están muertos espiritualmente. Y ruego, Señor, porque usted haga una obra de poder a través de su Santo Espíritu, y en esta mañana pueda hacer nacer, pueda dar vida nueva a aquellos, Señor, que lo necesitan. Le ruego su dirección y su bendición en su nombre, Señor Jesús. Amén. Estaba yo pensando, estas cartas en algún momento llegaron a su destinatario, ¿sí? Estas cartas que dictó nuestro Señor y que Juan las escribió, en algún momento, de alguna forma, porque Dios tiene todos los recursos para cumplir su propósito, en algún momento esta carta llegó a su destinatario. Interesante es pensar cuando esta carta llegó a la iglesia de Sardis, ¿sí? ¿Qué impacto habrá causado? Cuando se les comienza a leer la carta y le dicen, ¿sabes qué? Dice Dios, yo conozco tus obras, sé cómo tú actúas, sé cómo tú vives, sé cómo tú eres, y que tienes nombre, que tienes fama de que vives y estás muerta, iglesia de Sardis. ¿Se imaginan? Ya lo he llegado a comentar algunas veces, ¿no? Si nuestro Señor Jesús escribiese una carta para la iglesia en Chicabasco, ¿qué nos diría? Y la cuestión después, ¿y cómo reaccionaríamos a ello? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos y cómo reaccionaríamos ante, son palabras tan fuertes? Estaba leyendo el mensaje a la iglesia de Pérgamo y de la otra anterior. Esmirna le fue excelente. Esmirna no le dice ninguna queja, al contrario, le dice que siga adelante, que aunque creen que son débiles, ellos son fuertes, aunque se dicen pobres, ellos son ricos, y que han padecido, pero que el Señor les va a sustentar, y contra ellos no hay ninguna queja. Pero miren rápidamente capítulo 2,
en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, en el reclamo que el Señor Jesús da, primero reconoce cosas buenas, cosas que para la iglesia de Sardis no hay nada que reconocer. Pero miren el verso 14, 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pues si te van a decir de cosas que están mal en tu vida y te dicen, oye, tengo unas pocas cosas contra ti, pues dices, no salí tan dañado, ¿no? No salí tan lastimado, son solamente algunas pocas cosas las que les dice a la iglesia de Pérgamo y también a la de Tiatira. Le habla de verso 19, 2:19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, un reconocimiento, una alabanza por lo que estaba viviendo la iglesia de Tiatira. Y dice el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y otra vez, ¿no? Si te van a tratar y van a hablarte de que solamente algunas pocas cosas están mal en tu vida, dirías, está bien, ¿no? Pero aquí, inmediatamente para la iglesia de Sardis, no hay ninguna alabanza, no hay ningún reconocimiento de que algo está bien en tu vida. Y al contrario, ¿sí? Yo creo que es la observación más severa que puede llevar alguna iglesia. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora la pregunta es, ¿el Señor Jesús conocía sus obras? ¿Qué tipo de obras eran? Si la iglesia de Sardis era una iglesia muerta, ¿qué tipo de obras puede generar una iglesia muerta? Salud. ¿Sí? ¿Qué obras? Hebreos capítulo 6, verso 1, rápidamente vamos ahí. Esta iglesia era una iglesia muerta que tenía obras, tenía actividad, pero ¿qué tipo de actividad tenía? Verso 1. Por tanto, Hebreos 6:1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Sí? ¿Cuáles eran las obras muertas que en este caso le están escribiendo a los judíos del libro de Hebreos? Y eran las obras en las que ellos se basaban viviendo el judaísmo, guardando la ley y pensando que con eso agradaban a Dios. Obras de su propia justicia, obras en las cuales ellos sentían estar bien delante de Dios porque pensaban, estoy haciendo cosas buenas, pero eran motivadas por su orgullo, eran cosas motivadas por por malas emociones. Y miren lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 56, no, 60, perdón, Isaías 64:6. Un verso muy conocido, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo eran sus buenas obras del pueblo de Israel? Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Por qué aún lo mejor del pueblo de Israel podría ser un trapo de inmundicia, un trapo sucio? ¿Por qué? Porque va motivado de un corazón no que ama y depende a Dios, sino de un corazón que quiere justificarse a sí mismo por sus buenas obras. ¿Sí? ¿Por qué la gente agarra y ya viene el 12 de diciembre y aún antes del 12 de diciembre se van en bicicleta y quizás
tienen que enfrentar frío y cansancio y calambres en el camino y no comen bien y desvelo y van ahí a un lugar y mucha gente se pone de rodillas desde la entrada y comienzan a ir de rodillas. Algunos llevan su imagen cargando aquí atrás y desde sus poblaciones cargando su imagen, y les digo, entran quizás de rodillas o en una actitud pues como de mucha sumisión. ¿Por qué hace eso la gente? ¿Por qué hacemos eso a veces? Porque pensamos que a través de esas obras podemos ganarnos el favor de Dios. ¿Y qué Dios dice? No es así. Dios quiere tratar primero con nuestros corazones y ahora sí, reformando y limpiando nuestros corazones, generar obras buenas. ¿Por qué la iglesia de Sardis, aunque era una iglesia que se sentaba, que escuchaba la predicación, que cantaba, que daba su ofrenda, que quizás hacía su obra para Navidad y tenían obras y tenían actividad, el Señor les dice: tus obras están muertas? Porque venían del corazón de una persona ajena a la vida de Dios, una persona muerta espiritualmente. Y aquí nos lleva a una pregunta muy importante. Si esta gente estaba muerta, ¿cómo es una gente que está viva? ¿Y cómo una gente puede llegar a estar viva? ¿Cómo se puede nacer espiritualmente? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Si yo te preguntase si alguna persona que no conoce el tema y escuchó de la Biblia que hay que nacer de nuevo y te dijera: oye, explícame qué significa nacer de nuevo. ¿Cuántos podrían explicar qué significa nacer de nuevo? Si quisiera que levantaran sus manos. ¿Sí? ¿Sí? Hermano Alfredo, de una forma muy sencilla, yo no conozco nada de la Biblia, yo leí por ahí, escuché que hay que nacer de nuevo. Explíqueme usted en una forma sencilla qué significa nacer de nuevo. ¿Ok? Bien, está bien. Sí, ya con ello comprenderíamos que ya eso es nacer de nuevo. Es como una parte. Ok, bueno, acuérdate que estás hablando con una persona que no sabe, y va a decir: bueno, y si no vives tú, pues entonces ¿qué? ¿Sí? O sea, aquí la cuestión es que yo quise, o sea, si es necesario que una iglesia esté viva, porque el Señor vio sus obras, vio su corazón y dice: esta iglesia está muerta. La pregunta es: ¿y cómo nacemos de nuevo? ¿Y cómo nacemos de nuevo? Y si yo no sé o no entiendo esto, ¿cómo puedo saber que nací de nuevo? Y yo sé que algunos de ustedes sí lo entienden, sí lo saben. A lo mejor para explicar luego nos cuesta, pero ok, vamos a ese pasaje. ¿Dónde está, hermano? En la Biblia. San Juan capítulo 3. Vamos rápidamente. Por los que tenemos duda, por los que no entendemos este término, si se habla de gente viva que está muerta, San Juan capítulo 3. Sí, Avi, pon los textos, por favor. San Juan capítulo 3, verso 3. Y este era un hombre que era un hombre conocedor de la ley, conocedor de los escritos que Dios les había dado a su pueblo, pero tenía una gran pregunta. Y miren cuál es la pregunta que tiene y que el Señor Jesús sabía.
San Juan capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo, este hombre era Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál era la pregunta de Nicodemo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo puedo ver el reino de Dios? ¿Sí? Los judíos sabían que cuando esta vida acabe, hay una vida después. No, tu alma, tu ser no se aniquila. Tu alma sigue existiendo y hay una vida después. Y en la mente de Nicodemo estaba la pregunta, ¿qué debo hacer para ver el reino de Dios? ¿Sí? Entonces, esa es su pregunta. Respondió Jesús, verso 3, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para ver el reino de Dios y ser una iglesia viva? Nacer de nuevo. Verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, no te entiendo, Jesús. ¿Cómo? Si yo ya estoy viejo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo en base al versículo que estamos leyendo? Nacer del agua y del Espíritu. Y ahora la pregunta es, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa nacer del agua? O sea, significa que me tengo que sumergir en el mar, en el Jordán, en una alberca. ¿Qué es nacer de agua? Ahora, vamos, la propia palabra de Dios nos explica, ¿sí? Vamos aquí mismo a San Juan, ahora, capítulo 13. Verso 4 y 11. Acuérdense, estamos respondiendo, ¿qué necesitas hacer para ver el reino de Dios? El Señor Jesús dijo, nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer del agua y nacer del Espíritu. Vamos a ver qué significa nacer del agua. San Juan capítulo 13, verso 4. Está nuestro Señor Jesús ahí cuando instituyó la cena del Señor. Y dice el verso 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Aquí vemos entre lo figurativo y lo real. ¿Sí? El Señor Jesús llega, les quiere lavar los pies, pero Pedro dice, a mí no. ¿Cómo tú, el maestro, me vas a lavar a mí los pies? Y el Señor Jesús le contesta, pero esto es algo figurativo. Si yo no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Si yo no te lavo, no podrás ver el reino de los cielos. Él no le está hablando ahí de bañarlo, porque entonces diríamos, ¿ya con que te bañes entras al reino de los cielos? No, sino le está hablando de algo que estaba haciendo en su vida, y era limpiarlo. ¿A través de qué lo limpiaba? Veamos San Juan capítulo 15. Acuérdense que estamos viendo qué significa nacer del agua. San Juan capítulo 15, verso 3. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es lo que trae limpieza a la vida de una persona?
la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Dios. Vamos a Romanos capítulo 1. Capítulo 1. Verso 16. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es el evangelio? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer del agua, ¿qué le está diciendo? Te es necesario conocer el evangelio. ¿Y qué hace el evangelio? Limpia, lava. ¿Sí? ¿Qué hace el evangelio? Nos lleva a reconocer nuestra condición de pecado. ¿Qué dice el evangelio? 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Entonces, es necesario nacer del agua. El agua es la palabra. En la palabra se declara el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y qué es el evangelio? 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces aquí se añade algo a la palabra, al evangelio, y es el creer. ¿Creer qué? Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es el evangelio? La declaración que el Hijo de Dios murió por los pecados del ser humano. ¿Qué más añade? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó. ¿Qué significa que resucitó? Que Él pagó todos los pecados del ser humano y por eso Él resucitó y volvió a tomar su vida, porque ya no debía nada. Entonces, ¿cuál es el evangelio, hermanos? La primera parte, que Él murió, ¿cómo dice ahí? Y ya lo he dicho varias veces, y es aquí bien importante personalizarlo, y yo lo personalizo para mí, que Cristo murió por los pecados de Ricardo. Y ponle tu nombre. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Amaury. Que Cristo murió por los pecados de Amaury. Que Cristo murió por los pecados de Paco. Esta es una realidad, pero ¿qué es lo que necesitamos? Según lo antecede la última frase del verso 2. Si no creíste en vano, ¿lo crees? ¿Crees que Jesús murió por tus pecados? ¿Crees genuinamente que cada una de tus maldades, mentiras, odios, aborrecimientos, pleitos, deshonestidades, todo lo peor de tu vida o todo lo pecaminoso, Cristo murió por ello? ¿Lo crees? Ese es el evangelio. ¿Y qué hace? Viene y comienza a limpiar nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuando Ezequiel está en el valle de los huesos secos y qué le dice el Señor? Háblales. Háblales a esos huesos secos. ¿Vivirán? Señor, yo no lo sé. Tú profetiza, tú habla lo que yo te estoy diciendo. ¿Y qué hace la palabra? Da vida a lo que está muerto. Y un corazón muerto en nuestros delitos y pecados, por el evangelio, da vida. Pero acuérdense que es necesario nacer del agua y del espíritu. A veces escuchamos la palabra, pero si el espíritu no la aplica, ahí viene un problema. Solamente nos quedamos como personas intelectuales que conocemos la verdad del evangelio, que conocemos cómo llegar al cielo, pero que no se hace una realidad en nuestra vida. Y es muy necesario la obra del Espíritu Santo, pero miren lo que a veces pasa en la obra del Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, verso 50. Está hablando Esteban, está rodeado de un montón de judíos
que no toleraban que hablasen el Evangelio, que Jesucristo era el Salvador, que Él había muerto por los pecados, y está la gente ahí dispuesta a matar a Esteban. Están enojados, y está hablando Esteban, y dice desde el verso 49, después si pueden lean todo Hechos capítulo 7, y está hablando la declaración de la defensa de Esteban, proclamando el Evangelio, cómo Dios habló a los judíos, y solamente leemos los últimos versos, el verso 49. El cielo es mi trono, está hablando de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarás?, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Verso 51, pero miren lo que les dice Esteban: duros de cerviz, duros de cabeza, incircuncisos de corazón, no han sido limpiados de sus pecados, incircuncisos de corazón y de oídos. Fíjense qué actitud ellos tenían siempre. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Quién va a tener que convencernos del pecado a través del Evangelio? ¿Qué hacían esta gente? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Qué significa resistir al Espíritu Santo? Rechazar. Ellos escucharon el Evangelio. Ellos supieron cómo ser perdonados y ser salvos y tener una herencia y una vida eterna. Pero ¿qué había en su corazón? Dureza. Y ellos decían: no, tú estás loco, Esteban, eso no es verdad. Nosotros somos judíos, nosotros nos basamos en nuestras buenas obras, nosotros tenemos la ley, nosotros tenemos a Moisés, no es necesario lo que tú dices. Tenían un corazón duro. ¿Cuáles fueron las últimas frases a la iglesia de Sardis? En su carta, ¿cuáles son las últimas frases? A ver, ¿quién la encuentra y me lo dice rápidamente? Fuerte, hermano César. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, lo que Dios dice a la iglesia. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo en esta mañana? Ten oídos para oír. No resistas la obra del Espíritu Santo. No digas: es que yo estoy bien. Escudriña tu corazón. Les hacía yo la pregunta: ¿cómo creen que haya reaccionado la iglesia de Sardis cuando le dijeron: tú eres una iglesia muerta? ¿Crees que les dolió, se pusieron a llorar y dijeron: Señor, si esa es mi condición, perdóname, Dios, límpiame de mis pecados, cambia mi corazón, yo quiero producir obras vivas, obras que te glorifiquen? ¿Cuál fue la reacción de la iglesia en Sardis? Y el Señor les dice: oigan lo que el Espíritu dice. Hermanos, oigan lo que el Espíritu dice y no resistamos su obra en nuestros corazones. Pensaba yo cuando se les leyó esta carta que quizás algunos dijeron: esa carta no viene de parte de Dios. No es cierto. Eso no lo escribió Juan. Juan quizás ya hasta se murió, el apóstol Juan está allá en la isla. Esa carta no nos lo mandó alguien nada más para molestarnos, para hacernos sentir mal. Yo creo que hubo muchas reacciones de la gente en Sardis cuando se les leyó la carta. Y dijo: no, es que yo no estoy muerto, yo ya escuché el Evangelio, yo creo en Jesucristo. Y saben una cosa, el día lunes que estaba leyendo otra vez este pasaje, dije, y yo pensé para mí mismo: Ricardo, ¿y cómo sabes que tú tienes vida? Porque cada uno de los que estamos aquí quizás decimos: no, yo sí tengo vida, yo soy hijo de Dios, yo ya me arrepentí de mis pecados, yo tengo al Espíritu de Dios en mi vida, yo sé que cuando me muera
estaré con el Señor, mi espíritu se irá con Él. Pero quisiera que tú te hicieras esta pregunta y que el Espíritu Santo sea el que obre en tu vida. Dios, ¿estoy vivo? ¿Realmente he nacido de nuevo? ¿He creído tu evangelio y no he resistido a la obra del Espíritu Santo? Miren, hay un ejemplo magnífico de nacer de nuevo. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 1. No perdamos la perspectiva. ¿Qué es necesario hacer para ver el reino de los cielos? Nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, nacer por el Evangelio y que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, pero a veces hay quienes resisten la obra del Espíritu Santo. Miren el ejemplo de la iglesia en Tesalónica, 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cuál fue su decisión de ellos? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, ¿sí?, sino también en poder en el Espíritu Santo. Aquí vemos lo que se necesita hacer para nacer de nuevo, que era el agua, que es el Evangelio, y la obra del Espíritu. Y en este caso, en la iglesia de Tesalónica así fue. Vuelvo a leer el verso 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Esa es la fe. Como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Sí? Había persecución para aquellos que creyeran en Jesucristo, iba a haber problemas serios, pero ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Su fe fue tan visible que los de Macedonia y Acaya, cuando conocieron los hechos de los hermanos en Tesalónica, ellos creyeron también. Esa es una realidad del que cree que su vida sirve de testimonio para que otros crean. Verso 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Miren cómo fue su nacer de nuevo. Verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros y de la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué contaban de los hermanos en Tesalónica? ¿Cómo habían recibido el Evangelio y cómo se habían convertido de los ídolos a Dios? Ellos adoraban ahí estas figuras griegas, Artemisa, estos seres que pensaban que eran dioses y que todo el pueblo lo hacía. Practicaban mucho la brujería. Pero cuando ellos escucharon el Evangelio, ¿qué pasó en ellos? Verso 9. Una palabra clave. ¿Y cómo os convertisteis? ¿Cómo se convirtieron? ¿Cuál es la manifestación de una persona que nace de nuevo? Que cree el Evangelio y que el Espíritu Santo le convenció de su pecado. ¿Cuál es una manifestación clara de ello? Conversión. Se convirtieron. Sí. Pero viene a través de este proceso en el que escuchas el Evangelio y el Espíritu Santo te convence de tu pecado. Y hay una conversión. ¿Qué es eso?
cambio de conducta. Si eras un mentiroso, pides perdón por ser mentiroso y ahora hablas verdad. Si eras un ladrón, pides perdón por ser ladrón y ahora, dice, trabajas y compartes con los que tienen necesidad. Si eras un adúltero, te arrepientes y ahora eres un hombre o una mujer fiel. ¿Sí? Si te gustaba la suciedad, la pornografía, la inmundicia, te arrepientes de ello y ahora anhelas la santidad. Vives una vida diferente. Hay una conversión. Los que viven contigo en tu casa, ¿han visto ese hecho en tu vida? Porque de los hermanos de Tesalónica dice que los de Acaya y los de Macedonia vieron su conducta y esto les animó a creer. ¿Saben, papás, por qué a veces no quieren creer nuestros hijos? Porque no ven ese evangelio en nosotros. Porque les decimos, sí, ve a la iglesia, hijo, sí, pórtate bien, mira, hijo, no mires eso, mira, hija, ten esta conducta. Pero eso lo ven en nosotros. Había una estadística terrible en Estados Unidos, y ya la he compartido, ¿sí? De cómo la generación, digamos, de los padres que creyeron a la generación de los hijos, ¿sí? La mayor parte, el 70% de los hijos nacidos en hogares que se dicen creyentes, ya no creen. ¿Por qué creen que los hijos ya no creen? Porque no ven una conversión en la vida de sus papás. Tienen obras muertas, ¿sí? Ven todo el tiempo peleando a papá y a mamá y ya el domingo les dicen, vámonos a la iglesia. ¿Y qué dice el hijo dentro? Hipocresía. ¿Para qué voy? Si mira cómo viven, si mira cómo estamos en la casa. No hay conversión, no hay cambio. Entonces, esta obra del nacer de nuevo, hermanos, implica sí reconocer nuestro pecado, pero clamarle a Dios que su Santo Espíritu nos convenza de pecado. Miren, vamos a Lucas capítulo 11, verso 11 al 13. Lucas 11, 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Verso 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? ¿Entiendes el Evangelio? Cristo murió por tus pecados, Cristo ya pagó para que tú seas perdonado, para que puedas nacer de nuevo. Pero a veces no ha llegado esa convicción a tu corazón. Y Dios nos da este pasaje, que aquellos que pidamos el Espíritu Santo, porque ya hemos entendido el Evangelio. ¿Y para qué pedimos el Espíritu Santo? San Juan capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, ¿sí? En el verso 7, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Estás convencida, estás convencido de tu pecado? ¿Cuándo sabes que estás convencido de tu pecado? ¿Cuándo sabes? Alguien que me ayude.
¿Cuándo sabes que estás convencido de tu pecado? ¿Ok? ¿Haces pecado? Hay un convencimiento de parte del Espíritu Santo de que eso está mal, pero no solamente te quedas ahí. No sé si te ha pasado, y los que somos hijos de Dios, tú sabes que te ha pasado. Tienes un dolor y te pones de rodillas y dices: Dios, ayúdame a ya no caer en este pecado, Dios, porque el Hijo de Dios no practica el pecado. Entonces, si hay una situación que se repite y se repite y se repite, sí te sientes mal, pero no estás clamando a Dios para que haya una conversión, a veces solamente te quedas en culpa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado, pero cuando Él nos convence de pecado, ¿saben qué pasa? Ahora, lo que pasó con la iglesia de Tesalónica, dejaron los ídolos y sirvieron a Dios. O sea, fue muy evidente su conversión, su cambio de vida. ¿Sí? Eso está pasando en tu vida. Dice el Señor que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios no nos dará el Espíritu? Y el Espíritu se recibe solamente una vez. Y si tú no lo has experimentado, ese convencimiento de pecado y el abandonar el pecado, necesitas nacer de nuevo. Si tú quieres ver el reino de Dios, si tú quieres, cuando partas de esta vida, estar en la presencia de Dios en lugar de un lugar de condenación eterna, que es real, porque el ser humano que ha dejado a Dios, que lo rechaza, que resiste la obra del Espíritu, irá a un lugar de condenación. Si tú quieres, necesitas nacer de nuevo. Yo no sé si la iglesia en Sardis entendía y sabía esto. Y oraba yo en la semana, ¿no? Dios, ayuda, y estuve orando constantemente, y esa fue mi petición para este día. Señor, que haya un entendimiento, que si alguien no se ha dado cuenta que está muerto porque no ha habido un cambio, una conversión en su vida, y solamente tiene una apariencia de que vive, haya un cambio. En los audios que escuché también acerca del tema, se hablaba que hoy en día está en auge allá en Estados Unidos lo que es la cirugía estética para los muertos. Y entrevistaron a una señora que hizo un contrato, contrató a su cirujano, ¿cómo se llama? Cirujano plástico, facial, y le dicen, iba a pagar, no sé, $50, $70,000. Oiga, pero ¿por qué va a pagar tal cantidad para que le operen ya cuando usted esté muerta? Dice, mira, la última vez que me vea mi familia, yo quiero que se lleven un bonito recuerdo de mí. ¿Sí? Y entonces cuando yo me muera, quiero que me operen, que me estiren un poquito, que me quiten las arrugas, las ojeras, y pues que me presenten bonito, porque yo quiero que mis familiares se lleven un bonito recuerdo de mí. ¿Sí? Y ya era una abuelita y pues quería verse bien muerta. ¿Qué sentido tiene verse bien si estás muerto? Para ella, que piensen bien de ti. Bueno, ¿qué sentido tendría que todos pensemos bien de ti en esta vida y que cuando te mueras nunca más te volvamos a ver porque solamente tuviste una bonita apariencia? ¿Cuánto nos preocupa la apariencia, no? ¿Cuánto nos preocupa cómo nos ven los demás? Y cuando el Señor Jesús escudriñó el corazón de esa gente, les dijo, no hay vida en ti, no está mi espíritu, no hay conversión, no hay cambio. Tus obras son obras muertas. Yo conozco tus obras, son obras muertas, son obras que produces de tu propia justicia para sentirte bien, de tu vanagloria. Pero tú necesitas nacer de nuevo. Y quizás es la necesidad para algunos de ustedes
Según las estadísticas decían que en Estados Unidos se cree, escuché las últimas estadísticas, es de hace como 3 años, que más del 60 al 70% de la gente en las iglesias cristianas no es gente nacida de nuevo. Es gente que va a la iglesia, que como decían hace rato, te bañas, agarras tu Biblia y llegas y te ves bien. Y por ejemplo, las iglesias americanas se jactan mucho de las buenas obras. Muchas iglesias mandan dinero a África con la gente que tiene hambre, muchas iglesias ayudan, tienen sus programas de apoyar a los necesitados, dándoles despensas, dándoles ropa. Pero decía MacArthur, una iglesia muerta es la que se preocupa más por la ayuda externa a la gente de afuera que por llevarlos a nacer de nuevo. ¿De qué sirve vestir y darle de comer a una persona que se va a ir al infierno? Quizás le estás apoyando en su necesidad un momento, pero no estás preocupado por su corazón. Y hay muchas iglesias altruistas que ayudan mucho, pero las buenas obras te compran al cielo. No, pero con esas se sienten bien porque hacen muchas cosas buenas. La necesidad más grande de una persona es nacer de nuevo, escuchar el Evangelio y que el Espíritu Santo les convenza, y que un día esas personas, quizás aunque no los veamos más aquí en esta tierra, los podamos ver en el cielo. Entonces esa es la prioridad. Y hermanos o amigos, es mi deseo y mi oración, y le rogaba a Dios, yo sé que solamente su Santo Espíritu puede convencer, pero tú también puedes orar, Señor, que tu Santo Espíritu venga a mi vida y me convenza. Vamos a orar. Cierra un momento tus ojos solamente por no distraerte. Y yo te hago esta pregunta: ¿quieres ver el reino de los cielos? ¿Te gustaría que cuando tu vida se termine llegues a un lugar de gozo? Quizás habrás pasado dificultades, problemas en esta tierra, pero el Señor vino para darte vida. Y en esta mañana espero que tú hayas entendido lo que significa nacer de nuevo. Y si tú sabes lo que significa nacer de nuevo, quiero animarte, sí, que ahí en tu corazón ores y le pidas a Dios, creas el Evangelio, y como lo leímos, tú puedes pedirle a Dios que su Santo Espíritu venga a tu vida. Vamos a orar. Y hermanos, oremos porque Dios obra a través de su Santo Espíritu.